Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde el Facebook Live de Surcos en esta tarde. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo foro de la Alianza. La Alianza por una Vida Digna es un espacio de pensamiento reflexivo, crítico, sobre temas muy diversos de la realidad nacional y regional. El día de hoy nos interesa y quisimos presentar este foro sobre el tema del protocolo de Nagoya, que es un protocolo que está actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Y es muy importante generar reflexión crítica sobre este documento. El protocolo de Nagoya, que en realidad se llama Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, fue un documento firmado por las autoridades del gobierno de Costa Rica en el año 2011 en Japón y es parte del Convenio de Diversidad Biológica. Como mencioné, actualmente está en la Asamblea Legislativa luego de una consulta que se hizo a la Sala Constitucional. Este protocolo ha despertado polémica a nivel nacional porque hay posiciones encontradas en el sentido de su idoneidad y su beneficio para el país y las comunidades. Quienes lo apoyan afirman que con este protocolo se garantiza una participación justa y equitativa de los ingresos que provengan del uso de los recursos de la biodiversidad. Sin embargo, quienes cuestionan este protocolo y la forma como se ha tramitado, plantean que detrás de este protocolo hay una mercantilización, hay una visión mercantil de los bienes comunes, hay una introducción de la propiedad intelectual sobre conocimiento que ha sido tradicional y sobre todo se ha planteado que los pueblos locales, sobre todo las comunidades indígenas, no fueron debidamente tomadas en cuenta en las discusiones legislativas sobre este protocolo. Entonces, precisamente para conversar y plantearnos su visión sobre este tema, hemos invitado hoy a la doctora Silvia Rodríguez Cervantes, quien es licenciada en Trabajo Social, tiene una maestría en Sociología Rural y un doctorado en Estudios del Desarrollo. Doña Silvia es profesora emérita de la Universidad Nacional y también es miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica. De manera que doña Silvia muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para darnos una panorámica sobre este protocolo, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica, cuáles son los aspectos que debemos considerar a la hora de analizar este importante documento. Así que le damos la más cordial bienvenida a doña Silvia y le agradecemos nuevamente haber aceptado nuestra invitación. Tiene usted la palabra. Muchísimas Perdón, gracias. disculpe que la interrumpa un momentito. A las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live, por favor anoten sus comentarios y sus preguntas en el chat y una vez que doña Silvia termine su presentación, vamos a pasar a presentarlas y discutirlas. Adelante, doña Silvia, bienvenida. Bueno, muchas gracias otra vez. Quería nada más preguntarles, tengo ahí la pantalla para que la compartamos. Sí, usted podría ya compartir su pantalla. Sí, creo que ya la puse aquí. ¿Ya la ven? Ahora sí le estamos viendo, un segundo. Perfecto, nada más póngala en forma de pantalla completa, por favor. Sí. Más bien abajo, A ver, cerca de donde dice 100, cerca de donde dice 100% abajo, cliquear en la 100% abajo. A ver si lo ve. Pues le pongo en todo y me Sí, da... vea sí, abajito donde hay varios no, como lo tenía antes, ahí a la parte donde dice 100% hay como una pantallita. Ah, sí. A la izquierda.
más bien, a donde dice 100%, a la izquierda, no, más bien donde lo tenía antes, igual que a la izquierda donde dice 100% abajo, hay como una Sí, pantalla completa. sí, A la izquierda de ahí, exactamente a la izquierda. hasta el final. No, no, el que está a No, la par del 100%, ese, ese. Ah, bueno, muchas gracias, con mucho porque gusto. yo soy Ahora sí, todavía de la vieja ola, entonces todo esto no se me es preocupe, un poco nuevo. no Pero se bueno, preocupe. ahí esperamos que todo salga bien. Muchísimas gracias por la invitación a la Alianza por una Vida Digna y trataré de en esta media hora de dar algunas de nuestras inquietudes del protocolo de Nagoya, porque es un protocolo bastante complejo. Durante 6 años hubo reuniones de propuestas, contra propuestas. Desde entonces nosotros dentro de la red y la Alianza Biodiversidad, que es una alianza latinoamericana, le fuimos dando seguimiento desde ese entonces. Cuando se adoptó en la Conferencia de las Partes en Japón, la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, en Nagoya precisamente, bueno, se adoptó, pero ya cuando todo el mundo creía que iba a ser un nuevo fracaso, eh, fue de última hora y eso hizo que algunos lo calificaran como de monumento a la ambigüedad creativa. O sea, dejaron muchísimos de los artículos para que cada país ya los bajara a su realidad, pero son demasiado generales. Entonces, yo voy a tratar primero, de decirles cuál es el contenido de la charla del día de hoy. Vamos a hacer una introducción. Como les decía, era una historia que apuntaba al fracaso. Se aprobó en Nagoya en 2010 y con el número de países que lo adoptaron formalmente, estuvo vigente en el 2014. Nosotros vamos a ver aquí solamente algunos de los artículos más ambiguos o contenciosos. En tercer lugar, que ya casi que no me va a dar tiempo de analizar la ley de biodiversidad vigente en Costa Rica desde 1999, y de comentarles un poco el proceso de rechazo de este protocolo en Costa Rica a partir de 2011. Se ha introducido en diversas asambleas legislativas y ha sido rechazado en 2 oportunidades. Entonces, esto voy a tratarlo seguramente muy rápido porque ya para entonces creo que el tiempo se nos estará echando encima. Y luego, por último, voy a citar los países latinoamericanos y del Caribe que ya ratificaron el protocolo de Nagoya, tomado de la página web del protocolo al mes de marzo, o sea, este mes. Y por último, voy a presentar una pequeña caricatura, digamos, de lo que es equidad y que nos va a permitir cuestionarnos si de lo que hemos hablado aquí arriba podemos decir que es justo y equitativo. Entonces, empezaremos con la introducción. Pero antes, y solo para recordatorio de muchos que seguramente ya lo conocen, pero como no tengo idea de quién es el público, voy a referirme directamente a esa jerarquía de las leyes en Costa Rica. Tenemos en la parte de abajo, y que son la mayoría, por eso el triángulo, en donde en la base están leyes nacionales, reglamentos y directrices, en ese orden. Después, tratados, convenios y protocolos internacionales, y encima la Constitución. Quiere decir que en esa jerarquía las directrices no se pueden oponer a los reglamentos no se pueden oponer a las leyes nacionales no se pueden oponer a los tratados, convenios y protocolos internacionales, pero estos no pueden oponerse a la Constitución.
Entonces, tomando esto es muy importante precisamente porque para conocer cuál es el estatus del protocolo de Nagoya y conocer también todo lo que ya teníamos con leyes nacionales y estar muy preocupados de que en el momento actual pareciera que las directrices están tomando un estatus del que no deberían tener, oponiéndose a leyes, por ejemplo, no solo decretos, sino también leyes. También antes de seguir adelante, vamos a ver esta maraña de convenios y tratados. O sea que para entender el protocolo de Nagoya, tenemos que entender esa maraña de convenios y tratados que en este momento pues es muy difícil dedicarle tiempo a todos y cada uno. Pero aquí tenemos, por ejemplo, los tratados de libre comercio y otros acuerdos internacionales. Allí pongo más o menos de qué se trata. Tenemos la UPOV, que todo el mundo oyó hablar de ella cuando el TLC, nos opusimos muchísimo a ella, es la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, que es la propiedad un tipo de propiedad intelectual, no son patentes, sino que es un tipo especial que le conceden a los fitomejoradores, es decir, a las personas que desde el punto de vista científico, digamos, se han dedicado a mejorar, ¿no? A veces podría ponerle entre comillas mejorar una variedad de planta y por lo tanto se le da un derecho de propiedad intelectual que se conoce como derecho de los fitomejoradores. Luego tenemos en el CDB, que es el Convenio de Diversidad Biológica. Este también es un convenio internacional con la diferencia de que el Convenio de Diversidad Biológica es un convenio de la Organización Mundial de la ONU, Organización de Naciones Unidas. De este convenio de diversidad biológica, cuando hay algunos artículos en la parte general, como este convenio, que no llegaron a concretarse, entonces de ahí es la necesidad de que se hagan protocolos, que teníamos ya el protocolo de Cartagena y tenemos también ahora, más recientemente, el protocolo de Nagoya, que es el que nos ocupa ahora. También aquí está la Organización Mundial del Comercio, en donde en su tratado, que es el Acuerdo de Propiedad Intelectual, se derivan las patentes que cuando se firmó y por primera vez se dieron patentes a formas de vida, porque antes las formas de vida era imposible que tuvieran cualquier forma de vida, desde microorganismos en adelante, no era posible que tuvieran propiedad intelectual, porque en la base, pues esas formas de vida nadie las ha inventado. Entonces, todas estos convenios y tratados, hay ratos que inciden con el protocolo de Nagoya. Por supuesto que no nos vamos a meter solamente en eso, solamente dejar la inquietud de que esto existe, de que estas influencias se dan, y sí vamos a ver un poco lo que UPOV mencionó cuando se le consultó a esta unión que diera su opinión sobre el protocolo de Nagoya. ¿Cuáles tienen preeminencia? Se supone que no hay preeminencia, entonces cuando se oponen, en el Convenio de Diversidad Biológica muy claramente dice que todas aquellos otros convenios que se opongan a las formas de vida tendrán preeminencia a ellos, pero eso no se ha visto que ha sido realmente seguido. Entonces, ya siguiendo con esto, solamente decir que en general los objetivos comerciales se imponen a los ambientales. Todos estos acuerdos comerciales, todos estos tres, se oponen al Convenio de Diversidad Biológica, por lo tanto al Protocolo de Nagoya, y le imponen sus condiciones. Artículos más ambiguos y contenciosos. Vamos a ver el objetivo 1. No sé cómo... Sí. El objetivo del presente protocolo, dice el protocolo de Nagoya, es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos. Muy bien, hasta ahí todo de acuerdo. Pero sigue incluso por medio de dos cosas: del acceso apropiado a los recursos genéticos y además de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que en general el acceso apropiado a los recursos genéticos teóricamente lo iban a dar los países proveedores, que son los países en general, los tropicales y los países que no son los nórdicos, pero a cambio nosotros tendríamos que hacer o dar oportunidad de que los investigadores accedieran a nuestros recursos, pero por otro lado, también dice el protocolo que haya transferencia apropiada de tecnología pertinente. O sea, era un dar y tú me das y yo te doy. Unos dan recursos y otros ofrecen transferencia apropiada de tecnologías pertinentes. Vamos a ver cuáles son las condiciones de cada uno. Y continúa teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos. Aquí son los derechos de los pueblos que otorgan los recursos genéticos y tecnologías, y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Vamos a hacer algunos comentarios. El objetivo debiera marcar, de un convenio, ¿verdad? Debiera marcar el camino. Es la razón de ser del protocolo. Entonces, si como vimos, el objetivo dice que es la participación justa y equitativa en los beneficios, y que es por medio del acceso a los recursos y la transferencia de tecnología. O sea, unos países ricos en biodiversidad y otros ricos en tecnología. Entonces, estos postulados deberían estar dirigidos a conseguir aquel objetivo, la participación equitativa de los beneficios de las dos partes. Pero pareciera, como vamos a ver, que el texto favorece más a las empresas y a los investigadores o investigadoras, excediéndose en el acceso a los recursos y tratando ligeramente en el acceso a la tecnología. Abajo está la referencia de quién hace este análisis. Seguimos ahora con el ámbito. El ámbito en un protocolo, en una ley, es un aspecto muy importante, porque ahí se dice exactamente sobre qué cosas van a estarse tomando en cuenta en el protocolo. Y dice, se aplicará a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del artículo 15 y a los beneficios que se deriven de la utilización. Y también dice, se aplicará también a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del convenio y a los beneficios que se deriven de la utilización de dichos recursos. Problemas evidentes. Según han escrito algunas otras personas, como la UICN, que es una organización muy reconocida, el ámbito sustantivo está establecido en términos muy generales, recursos genéticos, aunque se logran incorporar o ayudar a definir un poco más, que tienen que ver los compuestos bioquímicos o derivados. En cambio, no se excluyeron específicamente los recursos genéticos y patógenos humanos. Es increíble leer las discusiones que se tuvieron al respecto durante ese proceso del protocolo. O sea, que los patógenos humanos fue una materia de discusión muy prolongada, porque los países proveedores de estos es increíble como pensar que haya países proveedores de patógenos, pero así era. En ese momento, 2011, estaba fuerte la influenza, no la que tenemos actualmente, pero había otro tipo de influenza y también había el ébola. Entonces, en las discusiones, algunos países decían que si ellos estaban siendo proveedores de esos microorganismos,
que entonces que se dejara clara la obtención de beneficios derivados de su acceso, porque hasta a mí me dio risa realmente cuando yo leí cómo es posible perdón, que se esté comerciando acerca de los virus y las bacterias, incluso humanas, patógenos, y obtener, y querían entonces que ellos, algunos países en donde se estaban generando principalmente los virus de bacterias y del ébola, que si las empresas farmacéuticas se llevaban algunas muestras, también al menos obtuvieran los países que otorgaban esos productos, que obtuvieran a cambio un precio preferencial en las vacunas. Eso se discutía que uno lo puede ver en las discusiones del protocolo de Nagoya. El protocolo tampoco actualizó la incorporación de los nuevos atributos. Esto es muy importante, porque en aquel momento ya se estaba dando en el país, en los países en el mundo, todos los nuevos atributos de los recursos genéticos generados por la ciencia, casi que después de 1994. Por ejemplo, ya se hablaba de entonces de la biología sintética, la materia prima en línea, y entonces quién iba a ser el país proveedor cuando ya muchos de los recursos se encontraban en esa circunstancia en línea. Ya muchos de nuestros recursos se habían ido y se estaban expresando de esa manera. Muchos investigadores entonces estaban recurriendo a estas nuevas formas de acceso, y el protocolo ni siquiera lo mencionó. Solamente ahora que estaba preparando esta charla y que traté de ponerme al día, vi que se empezó a tratar este tema de la biología sintética y de la materia prima en línea en la reunión de las partes del Convenio de Diversidad Biológica en Cancún, que se realizó en 2016. Bueno, creo que lo de los patógenos humanos es algo que nunca se menciona en las discusiones de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sobre esta inclusión de patógenos humanos, están mencionados en el preámbulo y oscuramente en el artículo 8b, a pesar de que, como les digo, en las discusiones era un tema muy álgido. Y entonces hasta ahí se deja la decisión de incorporarlos a cada país. O sea que, como les decía yo antes, este protocolo fue aprobado en una forma muy, muy ligera, porque ya se les vencía el tiempo, y entonces muchas de las cosas simplemente se deja la decisión de cada país. No quedaron específicamente citados en el ámbito, pero el caso es que el protocolo de Nagoya está allí. En nuestra ley de biodiversidad, que creo que no me va a dar tiempo de hablar de ella, pero ahí específicamente en el 1997-98, que se discutió la ley de biodiversidad, se aprobó en el 99, ya hay un artículo en especial que se dice que los genes e información genética humana no será parte de ella, pero está presente en el protocolo, y como vimos en la pirámide en la pirámide de importancia de las distintas leyes, un protocolo tendría mayor injerencia sobre la ley. El caso es que después de eso, inclusive con toda la discusión que se ha dado sobre a quién pertenecen los patógenos, en esa discusión principalmente se ha dado en la Organización Mundial del Comercio. Allí se ha hablado mucho de que cómo es eso de que las empresas se llevan los virus, hacen las vacunas y nos regresan carísimas, siendo un negocio tremendo, que se les quitara la propiedad intelectual, etcétera. Pero y en el protocolo de Nagoya casi nadie hace referencia a eso. Tampoco hay ninguna referencia al significado de los recursos en situaciones fronterizas. Todos ustedes saben bien
que los recursos no son propios, no están dados dentro de las fronteras de cada país, que cada país tuviera sus propios recursos y fuera de esas fronteras los otros países tendrían otros. Eso no es así. Y hay muchas cosas que por supuesto compartimos. Entonces, aquí, cuando se pide permiso a una comunidad, ¿por qué la otra comunidad no va a tener derecho a decir si sí o no lo aceptan? Porque también ellos tienen esos recursos y si alguien transa con una empresa, los beneficios, eventuales beneficios, ¿a quién se le va a dar cuando el recurso es, digamos, pues no propiedad, pero está en el ámbito de muchas comunidades nacionales y eventualmente también en situaciones transfronterizas? Esto tampoco queda establecido en el ámbito. Bueno, entonces vamos a pasar. Quisiera nada más decirles, no llevé la cuenta del tiempo para ver qué tanto me apresuro o no. Ahí les ruego que me hagan una señalita por si se puede. Entonces vamos a ver ahora. No se preocupe, siga adelante, doña Silvia. Yo le marco, yo le hago una señal si se está pasando. Está bien. Entonces se inicia el protocolo y nuestra ley de biodiversidad, que ya que no voy a tener tiempo de meterme mucho en nuestra ley de biodiversidad, sí decirles que es una ley insigne. Fue la primera ley de biodiversidad que se hizo después del Convenio de Diversidad Biológica. Ha recibido un premio internacional precisamente en Nagoya. Se le dio ese premio a la Ley de Biodiversidad de Costa Rica y ahí ya tratamos todos estos puntos. Por eso es que, además de todo, nosotros decimos que no necesitamos un tratado internacional para ya estar haciendo lo que hacemos y que también revisándola tampoco vemos que se ha hecho demasiado a favor de las comunidades. Pero bueno, teóricamente dice el texto que se inicie el acuerdo entre usuarios, que son generalmente científicos, empresas farmacéuticas, empresas cosméticas y el país proveedor. ¿Quién es el país proveedor? Vean qué importante esto. El artículo 15 del convenio dice acceso a los recursos genéticos, ese inciso. Dice, a los efectos del presente convenio, los recursos genéticos suministrados por una parte contratante son únicamente los suministrados por partes contratantes que son países de origen. Si le hubiéramos puesto ahí un punto, todavía, pero bueno, países de origen de estos recursos, o sea, el punto aquí. Pero también, o por las partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el presente convenio. Ustedes saben que desde hace muchísimos años, desde casi que Cristóbal Colón, pero en especial en los últimos años, muchísimos de nuestros recursos se han ido. Los recursos de los países tropicales ahora se encuentran en los bancos de germoplasma, en los museos, etcétera. Y entonces, sí, dado con algunas condiciones, pero el problema es que ya se encuentran allá muchísimos de los recursos genéticos que emigraron para allá, son también países de origen. Esto es bien importante, muy importante, porque incluso hace un tiempo estuvimos leyendo un artículo de un señor de Noruega que decía que ya a él ya no le hacía falta venir al país de origen, a Costa Rica o cualquier otro país, porque ya tenían en sus bancos de germoplasma y en sus museos suficientes recursos para seguir haciendo la investigación. Para mí esto es muy importante. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo. En el artículo 2 del convenio, en definiciones, nuevamente se reafirma lo anterior. Por país que aporta recursos genéticos, se entiende el país que suministra recursos genéticos y obtenidos de fuentes in situ, o sea, en el mismo lugar, en el mismo país, incluidas las poblaciones de especies silvestres y domesticadas. Y aquí viene el otro, o de fuentes ex situ,
que pueden tener o no su origen en ese país. Fuentes ex situ, como les repetía, son todos los aquellos recursos que se encuentran ya localizados en otros países. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque estamos desaprovechando nuestros tiempos en un convenio que ya tiene, que se debió haber puesto más al tanto en los grandes avances que ha hecho la ciencia en los últimos años. Aquí está la referencia de donde tomo eso. Otra cosa importantísima es la propiedad intelectual sobre seres vivos. Los países industrializados no permiten condiciones. La historia de la propiedad intelectual sobre seres vivos también es interesantísima y vemos ahora que algo que no se podía tener patentes ni propiedad intelectual, porque quién es el que fabrica los principios de la vida, no se permitía. Bueno, fue cayendo todo y principalmente en la Organización Mundial del Comercio, cuando se aprobó los acuerdos de propiedad intelectual, allí empezaron a existir la posibilidad de dar ya sea derechos al fito mejorador, que son los que protege UPOV, o derechos de propiedad intelectual. Pero ya en la actualidad los países industrializados no permiten condiciones. Me voy a referir aquí un poco a esto. Hay un conjunto de países que han empezado o empezaron, ya parece que últimamente no, a trabajar juntos y que se consideraban que eran los países megadiversos. Costa Rica estaba allí no por el número de muestras, porque en eso nos ganan muchísimo Colombia, Brasil, incluso México, sino porque en su extensión, en su territorio, tiene una cantidad proporcional enorme. Entonces, Costa Rica forma parte de esos países megadiversos. Y una vez se reunieron en Cancún queriendo hacer como una OPEP de los países de los productores de petróleo, y propusieron que hubiera una cuarta exigencia internacional vinculante, o sea, obligatoria, para obtener propiedad intelectual. Para obtener propiedad intelectual, teóricamente, algo tiene que, la oficina analiza si es algo verdaderamente nuevo, si tiene un avance en la investigación, y el tercero se me escapa. Pero bueno, el cuarto querían que los países megadiversos, que para obtener propiedad intelectual sobre las formas de biodiversidad que se estaban llevando los investigadores, ya sean nacionales e internacionales, la oficina exigiera además una presentación del certificado de origen del país, en donde se dijera que el investigador cumplió con todas las de la ley y que entonces, pues adelante, ¿verdad? Había muchas personas que igual decían que simplemente esto no estaban de acuerdo, porque era igualmente transar para que se diera propiedad intelectual. Bueno, pero el caso es que eso pedían los países megadiversos. ¿Y qué decía UPOV? UPOV y algunos países industrializados siempre han estado totalmente en contra de exigir más condiciones para derechos de obtentor, que como les decía es un tipo de propiedad intelectual para variedades de plantas, y decide la UPOV arbitrariamente lo que significa para esta unión la distribución justa y equitativa de beneficios. ¿Qué es eso? O sea, ellos son los que deciden qué es lo que ellos consideran que es dar beneficios. En una carta que mandaron a la gente que estaba estudiando el protocolo de Nagoya, y que en ese momento antes de Nagoya se llamaba Régimen Internacional de Obtenciones Vegetales, la UPOV dice sobre el consentimiento informado y previo y la divulgación de origen, porque también se exigía decir de dónde es que se sacó el recurso, los derechos del fitomejorador que UPOV protege no sean sujetos de condiciones adicionales o diferentes a las ya exigidas para obtener la protección. O sea, para nosotros no vale
Nagoya, ni vale cualquier otra condición adicional, además de las que ya tenemos. Sobre la distribución de beneficios, es increíble, vean. UPOB se siente preocupada por mecanismos que demanden compartir ingresos por el peligro de transformarse en una carga adicional administrativa para la autoridad encargada de conceder los derechos del fitomejorador y además es en una obligación financiera adicional para el fitomejorador. O sea, nada de repartición, distribución equitativa de beneficios. ¿Y por qué? Porque ya de por sí una nueva variedad es de por sí un mecanismo de distribución de beneficios porque sus nuevas características favorecen a los agricultores. O sea que ya con eso se conformen, con eso los beneficios están suficientemente distribuidos y UPOB, por lo tanto, no estaba de acuerdo cuando se le solicitó su opinión desde el 2003, porque esto ya, como les decía, viene consolidándose de hace tiempo. Finalmente, UPOB insta al grupo del trabajo sobre acceso de beneficios a reconocer estos principios en su trabajo y asegurar que cualquier medida que desarrolle sea de apoyo a estos principios y, por tanto, al convenio UPOB. O sea, una preeminencia de lo comercial, de un tratado comercial privado, encima del convenio de diversidad biológica que está auspiciado por la ONU, como vimos en uno de los cuadros anteriores. Bueno, en acceso, disculpe. Acceso a los recursos y al conocimiento tradicional asociado. Entonces, vamos a ver lo que dice Nagoya. En el artículo 6, solo da lineamientos generales sobre el consentimiento fundamentado previo de quien aporta los recursos, para dejar la concreción a cada país y que también sea cada país el que materialice, disculpen ahí el error, las condiciones mutuamente acordadas. Como les decía, el protocolo de Nagoya es ese monumento a la ambigüedad y por lo tanto entonces es que cada país se lance a escribir sobre estos artículos que quedan muy generales. Sobre el certificado de origen o de cumplimiento legal en el puesto de control ya no serán las oficinas de patentes necesariamente. O sea, ya la oficina de patentes, imposible de que se le agregue el cuarto requisito de que presenten el certificado de origen o de cumplimiento legal. En cuanto al acceso al conocimiento tradicional, el artículo 7 solo dice que cada país, y según sus leyes nacionales, se asegurará de que se acceda a con el consentimiento fundamentado previo y la aprobación de las comunidades en condiciones mutuamente acordadas. Bueno, la ley de Costa Rica tiene un artículo bastante parecido y lástima que no podemos, yo creo, tener tiempo para analizar las falencias de la ley de biodiversidad, que aunque fue una ley premiada, incluso como les digo, en el mismo Nagoya, con el correr del tiempo que se aprobó casi hace 25 años, pues hemos dado cuenta también de sus falencias. En cuanto a la transferencia de tecnología, no se profundiza. Ya vimos que hablan de recursos genéticos, de conocimiento tradicional y acceso a la transferencia de tecnología, pero no se profundiza. No hay necesidad, por lo menos a nivel internacional. Sobre la participación justa y equitativa de beneficios, ¿qué podemos decir sobre esto? El protocolo de Nagoya reitera lo ya establecido en el convenio de diversidad biológica y otra vez para luego dejar aparte a cada país adoptar las medidas legislativas, administrativas o de política según proceda. Y ya sea en términos generales cuando se trate de pueblos indígenas y comunidades locales. El lenguaje a lo largo del artículo sigue siendo impreciso, propone condiciones para los pueblos indígenas como acuerdos establecidos por escrito, no dice en qué idioma, y cláusulas de resolución de controversias. Esto es increíble que se ponga
una comunidad indígena, incluso una comunidad campesina que no necesariamente sea indígena, pero que tenga recursos, que se pongan a establecer acuerdos con cláusulas de resolución de controversias que resultan totalmente ajenas a la cultura y a la idiosincrasia de estos pueblos. Nunca se trata a los recursos de la biodiversidad como bienes demaniales. El bien demanial esto es básico. El bien demanial es un bien común que no se transa. Esos bienes no se transan como mercancías comunes. Y la ley de biodiversidad dice claramente que los recursos de la biodiversidad son bienes demaniales. No pueden transarse como cualquier otra mercancía. La distribución de beneficios será regida por términos mutuamente acordados, de manera que los países y luego los pueblos o comunidades, ya bajando del país nacional, que es en donde primero llegan los investigadores a solicitar permiso, que en el caso de Costa Rica es la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, la CONAGEBIO. Luego los pueblos o comunidades deberán negociar con países y empresas interesadas en sus recursos genéticos a partir de su propia pericia técnica legal, o sea, de acuerdos evidentemente entre desiguales, aunque sean mutuamente acordados. Totalmente débil es el artículo 9, que en pocos renglones solo llama que las partes, sin que sea obligatorio, alienten a usuarios y proveedores a canalizar los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos hacia la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Esto queda quedito, ¿verdad? ¿No? Especialmente a los usuarios, los indígenas, y muchos, especialmente los indígenas, saben cómo proteger la biodiversidad y sus recursos. En cambio, son usuarios, los proveedores, que son las comunidades indígenas, tendrían que sus beneficios dar parte para la conservación de la diversidad biológica. Ustedes saben lo que pensaría UPOV de esto, ¿no? Si ya dijeron que es suficiente con que tengan nuevas variedades para que van a ser más productivas, teóricamente, y que entonces ya con eso están compartiendo beneficios. La diversidad biológica, la conservación de la diversidad biológica, pues, bueno, queda por un lado. No se ha trabajado más eso. Una parte importante, que casi es lo único que no se trata de manera un poco diferente, pero que igualmente está tratada en la ley de biodiversidad, es esta parte, un centro de intercambio en la participación, centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios e intercambio de información. La CONAGEBIO, de la que FECON es parte, y que FECON no estuvo de acuerdo con ese acuerdo de la CONAGEBIO, y presentamos nuestra posición por aparte en la Asamblea Legislativa, ha estado apoyando la ratificación del Protocolo de Nagoya desde el 2011, o sea, desde su inicio. Los últimos años solo tienen como razón para ratificarlo, porque les hemos cuestionado de que ya tenemos una ley de biodiversidad, que para qué queremos un protocolo de Nagoya cuando ya sabemos en la práctica de 25 años todas las falencias que hay en nuestra ley, y que en el protocolo de Nagoya los vuelven a ratificar y empeorar. Entonces, en la CONAGEBIO tienen como razón para ratificar este artículo, porque dicen que ayuda a la trazabilidad que se le puede dar a los recursos genéticos, porque en ese centro de intercambio de información es un centro mundial en donde está apenas en camino, no se ha concretado, pero allí se le daría trazabilidad a los recursos genéticos que han salido del país sin los debidos controles. Incluso dicen que si se han ido a bancos de germoplasma o jardines botánicas, es este centro el que puede dar seguimiento para que cumplan con este protocolo. Bueno, pregunta. Y en el caso de Estados Unidos no es miembro del Convenio de Diversidad Biológica, menos puede ser miembro del Protocolo de Nagoya, que es un derivado del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces,
cuando no hay una relación de un protocolo entre Estados Unidos y nuestro país, no funciona el protocolo de Nagoya. Otro punto. ¿Y otros países no miembros del protocolo de Nagoya? Y lo que vimos sobre los países de origen, que no solamente somos nosotros, sino también todas las colecciones que ya están en bancos de germoplasma o jardines botánicos, que no leyeron las definiciones a las que arriba me referí. Parece que no. Inciso 2 de este centro de intercambio. Ver cómo se condiciona siempre este artículo a que no haya perjuicio de la protección de la información confidencial. Eso dice en el inciso 2. O sea, antes que todo está la información confidencial, está la propiedad intelectual y si hay un peligro para esa información, siempre estará primero esa protección a cualquier otra razón. Medidas de cumplimiento. Hay una total ausencia de indicadores con fuerza internacional. De esta manera, los mecanismos de ejecución se dejan a la voluntad y posibilidad de las partes. Como decíamos, es la costumbre del protocolo de Nagoya. Todo es a discreción de las partes. Entre ellos, los requisitos de divulgación de las solicitudes de patentes, la atención de situaciones de incumplimiento y el establecimiento de uno o más puntos de verificación. Todo eso es según las partes. Bueno, este es otro de los artículos muy contenciosos que ya me voy a decirlo rapidito para ya terminar. Este mecanismo mundial multilateral de participación de beneficios. ¿A qué se refiere en el artículo 10? En lo que hablé hace un rato de situaciones transfronterizas. ¿Qué pasa si tenemos los mismos recursos aquí que en Panamá, que en México, que en Nicaragua, que en El Salvador? Porque todos tendrían derecho a tener una parte de los beneficios, ¿verdad? Se supone. Entonces, en ese caso de situaciones transfronterizas, en que haya beneficios compartidos derivados de recursos y conocimientos comunes, dice el artículo que los beneficios se utilizarán para apoyar la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes a nivel mundial. Y agrega, en esas situaciones transfronterizas es imposible otorgar el consentimiento fundamentado previo y eso quiere decir pues que será muy difícil compartir beneficios porque a nadie se le está pidiendo ese consentimiento por la dificultad de conseguirlo dadas esas situaciones. En cuanto al acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, prefiero referirme a la opinión más fundamentada de un indígena. Cuando conoció este artículo, que inicia así, de conformidad con las leyes nacionales. Bueno, perdón, este artículo era parte al que ese indígena se refiere. El artículo dice, de conformidad con las leyes nacionales, cada parte adoptará medidas según proceda, con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posición de comunidades indígenas y locales, de conformidad, decíamos, con leyes nacionales. Y él dice, cualquier intento de someter nuestros derechos a la ley nacional está fuera del mandato del CDB. Y yo agrego, y del protocolo de Nagoya. ¿Cómo estoy de tiempo? Digamos que unos 5 minutitos más, doña Silvia. Bueno, sí, entonces lo que voy a hacer es que el proceso de rechazo en Costa Rica de este protocolo, nuestra experiencia con la bioprospección en el Indio y 0 resultados para mejorar la vida de los pueblos y comunidades, la existencia de nuestra ley de biodiversidad que tiene debilidades pero puntos fuertes, por lo que no necesitamos el protocolo de Nagoya, la presentación en la Asamblea Legislativa de la posición nuestra, acuerpada por talleres, escritos y firmas de pueblos indígenas y organizaciones campesinas,
en el 2, en el 16, en el 18 y ahora luchando nuevamente en el 22 por los grupos y diputados que están, porque los grupos y diputados a favor no han conseguido tener, con honrosas excepciones, el nivel de profundidad en sus argumentos a la hora de la discusión. Los nuestros son fruto del estudio y la discusión que no siempre han sido totalmente utilizados en dichas discusiones, especialmente y desgraciadamente en esta oportunidad. A pesar de todos los argumentos, lo que más ha pesado es la falta de cumplimiento al convenio 169 defendido por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y de la Red de Mujeres Rurales en las que hay indígenas y campesinos. Bueno, esto me lo voy a pasar para llegar a la situación en la que se encuentra ahorita la aprobación, la ratificación del protocolo de Nagoya. En América Latina ya ratificaron Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México. También Nicaragua, Panamá, Perú, Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela. Son signatarios que lo firmaron la autoridad que asistió a Nagoya, pero que no ha sido aprobada por sus respectivas asambleas: El Salvador, Colombia, Costa Rica, Haití, Chile, Paraguay y Canadá. Y fuera del CDB, entre otros, como les decía, están los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, la respuesta al interrogante de esta charla, creo yo, es obvia. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Lo triste es que muy pocos conocen sus alcances. El número de países que ya vimos que lo han ratificado, y tristemente lo podemos comparar con la siguiente filmina que nos da la respuesta final. Vean qué hermosa filmina me encontré. ¿Sabías que igualdad, los tres muchachitos tienen igual mesa o silla o sillón, taburete para ver el juego de béisbol, pero el pobre chiquilín pues no alcanza? Eso sería la igualdad, tomando en cuenta los recursos que se les proveen a cada uno. Un protocolo de Nagoya en donde se establecen derechos, pero derechos que aparentemente son iguales. Sin embargo, si estamos hablando de equidad, la equidad sería esta: al más chiquillo, a los pueblos indígenas, a las comunidades rurales, darles un taburete más que se lo quitan a este. De esta manera, allí sí hay equidad. La igualdad es dar a las personas lo mismo. Acá lo vemos. La equidad es dar a cada uno lo que se necesita. Bueno, muchísimas gracias y damos paso a sus preguntas, que ojalá pueda responder. Muchísimas gracias, doña Silvia. Tal vez le pediría que marque en la parte de arriba salir de la pantalla. Perfecto. Sí, está bien. Muchísimas gracias por su presentación muy amplia, muy detallada y que demuestra claramente la complejidad de esta temática, ¿verdad? Yo quisiera, antes de que tengamos alguna pregunta o comentario por el Facebook, iniciar con algunas preguntas de mi parte. Me gustaría que tal vez profundizara, porque lo he escuchado en algunos de los programas que se han hecho sobre este protocolo aquí, el tema de la consulta a las comunidades indígenas, porque según usted me explicaba, esta consulta, digamos que formalmente se hizo, pero sin cumplir los requisitos que tienen el derecho internacional en cuanto a cómo se deben efectuar estas consultas, cómo garantizar que efectivamente la consulta llega de la manera que debe llegar y que realmente hay se recibe la opinión de estas comunidades. Entonces, ¿cómo funcionó esto de la consulta en este caso? Sí, bueno, sabemos bien que en Costa Rica hay una organización que está promovida por el Estado, que se llama los ADIs, Acuerdos de Protección Indígena. Perdón, acuerdos, no recuerdo la sigla, pero son ADIs.
Estos, como son acuerdos que están propiciados por el Estado y desde su perspectiva, sin la participación de las comunidades, de todas los pueblos y comunidades indígenas, la gran mayoría de los indígenas no las aceptan, no las aprueban, porque consideran que están muy sesgadas al decir de quienes las fundaron, ¿verdad? Entonces, en algunas oportunidades solamente consultan a las ADIs y de qué manera, totalmente en contra de lo que dice el artículo 160, el convenio 169 de la OIT, en donde les mandan, y así fue también en el TLC, lo recuerdo bien, para las consultas a los pueblos indígenas les mandaban solamente una carta o en aquellas épocas telegramas, o ahora será algún WhatsApp, no sé eso, pero les mandaban solamente una carta en donde se les decía, y en español, que tenían igual que el plazo que le dan a cualquier organización para que se pronuncie cuando hay una propuesta en la Asamblea Legislativa. Se les da 8 días para que respondan. Bueno, tenemos nosotros 24 territorios indígenas con distintas formas de expresión de lenguajes. Y entonces todos los demás indígenas consideran que eso no es consulta, que la consulta indígena está muy normada, tiene que estar en muchas de las ocasiones en el idioma de la persona. Se tiene que tener la certeza para que den su opinión de que este protocolo les es claro. ¿Se imaginan? Este protocolo que necesitaría casi que un semestre de universidad para conocer todos sus alcances, todas las bases, que toda la gente, como dicen algunos, para conocer el presente hay que ver el pasado para entenderlo. Se tendrían que hacer contratar personas especializadas en la comunicación verbal y grupal para que los 24 territorios tuvieran el conocimiento adecuado de este protocolo, para que supieran además todas sus falencias en cuanto a que decíamos hace un rato, los recursos de la biodiversidad son bienes demaniales. Entonces, eso requiere una argumentación y una preparación para su explicación de una manera muy diferente a la que, como se venden los refrescos envasados, ¿verdad? Que es totalmente una mercancía diferente. Entonces, en las ocasiones anteriores es lo único que se ha hecho. Participar a las ADIs y decir, ya contestaron. En algunas ocasiones las mismas ADIs dicen que no es la forma de consultarlos. Las mismas ADIs que dependen, como les digo, de una organización gubernamental. Menos aún entonces los montones de otros pueblos, entre ellos los que están organizados en el FRENAPI, que es el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, en donde ellos constantemente se han manifestado, y en la Asamblea Legislativa, en 2 ocasiones que los hemos acompañado y que se ha frenado este proceso de aprobación del protocolo de Nagoya, han denunciado con su presencia, con su voz, con sus palabras, tanto la red de mujeres rurales como las del FRENAPI, se han pronunciado sobre que eso no es consulta, que ellos necesitan entender claramente qué es a lo que se están refiriendo, qué es a lo que el Estado se está comprometiendo cuando dicen que se necesita una consulta con términos mutuamente acordados, en qué idioma, si hay controversias, cómo se van a dirimir. Todo eso se necesitaría un proceso largo en donde se necesitaría incluir dinero estatal para realizar realmente una consulta pública, no una. Yo creo que eran los 24 territorios en sus respectivos y formas de lenguaje, para que entendieran lo que es el protocolo y realmente pudieran decir, sí, estamos de acuerdo, porque entre medio estamos nosotros, están nuestros recursos, no queremos que se hagan mercancías. Lo que una comunidad tiene como vida, como medicina, como etcétera, también la tiene el pueblo vecino. ¿A quién va a firmar el contrato? Nuevamente, cuando haya controversias, cómo se van a dirimir? Entonces, incluso, por lo tanto, no se ha hecho eso,
y tampoco se ha hecho esta vez. No se hizo en el 17, en el 18, en los años que ya vimos que se ha llevado a la Asamblea Legislativa, y precisamente en la sentencia preceptiva, porque un tratado se llegó a la Asamblea Legislativa, perdón, a la Sala Constitucional, se llevó la aprobación en primera instancia ya de la Sala, de la Asamblea Legislativa, ya en la Asamblea total, se dio una aprobación con sus respectivas diputados que estuvieron en desacuerdo, pero un protocolo como es un protocolo internacional tiene que ser llevado, y se le llama así, consulta preceptiva obligatoria a la Sala Constitucional para ver si no roza con ella. Desgraciadamente, antes de antier tuvimos el resultado con 4 votos a favor y 3 en contra, en donde uno de los puntos es precisamente la consulta indígena, en donde realmente uno piensa cómo es posible que no sepan los letrados de la Sala Constitucional, cómo debe ser una consulta indígena. Entonces, estamos ahorita en eso, viendo con algunos abogados qué es lo que se puede hacer, y en este caso yo creo que los que tendrían que hacer realmente la petición de llevarlo nuevamente a la Sala Constitucional, pero ya no como consulta preceptiva, sino como un recurso inconstitucional de este protocolo, por esas circunstancias, que esa es la razón principal. Pero como hemos visto, es además un protocolo que ni necesitamos, que la razón de ser de una oficina mundial que esté revisando que si se aprobó, que si no se aprobó, con las dificultades de que nuestros mayores investigadores, creo yo, lo digo sin tener datos oficiales, pero muchísimos vienen de universidades de Estados Unidos, que no pertenece ni siquiera al CDB, menos al protocolo de Nagoya, y entonces tendrán que reducir sus formularios a lo que señala la ley de biodiversidad. Entonces, creemos que realmente es un protocolo que más nos valdría, en ese caso, dejar pasar unos años para ver las bondades, para saber en realidad que nosotros nos equivocamos, aceptarlo, y entonces sí, ver qué tanto se han beneficiado los países que ya lo han ratificado. Claro, o sea, da la impresión por lo que usted está comentando que es una consulta, digamos, de carácter formalista, es decir, para cumplir con un requisito, pero sin entender la esencia de lo que representa una consulta a comunidades indígenas, con todo el respeto a la autonomía y a las peculiaridades culturales que estas comunidades pueden tener, ¿verdad? Mi otra inquietud, a raíz de lo que usted expone, entonces, si entiendo bien, el asunto se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa, fue a la Sala Constitucional, se devolvió con un voto afirmativo de 4 contra 3 y ahora vuelve a la corriente legislativa ya para el segundo debate. Exactamente. O sea, que tenemos poco tiempo. Yo le decía sinceramente que creo que no todos los diputados conocen los alcances precisos de este tratado tan difícil, con un historial muy largo, y que entonces deberían, por lo menos, si no los diputados, sus asesores deberían tener mucho más conocimiento de lo que están aprobando. Nada más se van por el título. Claro, es un protocolo que nos va a distribuir justa y equitativamente los recursos que tenemos, pero ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a tener eso? ¿Cómo no vamos a tener un control internacional? Porque muchas cosas se nos van, y no hay ningún cuestionamiento de los puntos pequeñitos, la letra menuda del protocolo, su historia. Como les decía, es importante conocer la historia, muy importante. Ya también por ahí hemos escrito algo sobre esa historia. Así que no sé si tenga algún otro cuestionamiento, con mucho gusto trataré de ¿Cómo no? La otra inquietud que me surge escuchando su presentación es precisamente eso, la actitud de la Asamblea Legislativa.
porque me parece que es un tema que por supuesto tiene un contenido de fondo muy importante, aspectos como la mercantilización de bienes comunes, etcétera, pero también me parece que tiene una serie de elementos, digamos, técnicos que demandan una base de conocimiento científico y que en un proyecto de este tipo me parece que la Asamblea Legislativa debería recurrir a los sectores de la sociedad, además de, por supuesto, las consultas a las comunidades que pueden ser afectadas, recurrir a los sectores de la sociedad, universitarios, organizaciones como la que usted pertenece, etcétera, que tienen ese bagaje de conocimientos y que podrían aportar en la discusión de un proyecto de este tipo. Pero por lo que usted comenta, me da la impresión que hay una especie de evasiva para recurrir a grupos como los de ustedes o los grupos de las universidades, evasiva para aceptar sugerencias, consultas, etcétera, y una especie de premura por aprobar un proyecto de este tipo. A mí eso me parece, y eso lo hemos visto en otras instancias, ¿verdad? Donde hay una, digamos, renuencia de parte de la Asamblea Legislativa, de ciertos sectores, de hacer consultas a los sectores que realmente pueden darles insumos de conocimiento que los ayuden a tomar la mejor decisión legislativa. Y bueno, además, como usted mencionó, a las comunidades que están afectadas en este caso. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese contacto con la Asamblea Legislativa? ¿Han sentido digamos, puertas cerradas a las opiniones que ustedes se están ofreciendo? En las dos primeras oportunidades que tuvimos, 2000, creo que fue 16, han sido, esta es la tercera asamblea legislativa con su composición diferente. En las dos primeras sí nos invitaron a presentar nuestras objeciones. Fueron personas de la red de mujeres rurales, fueron personas de FRENAPI, como lo mencioné, y expusieron sus razones y expusieron la carencia de legalidad de esos ADIs que no los representan. ¿Y qué fue el resultado? No pasó, ni siquiera pasó a la Asamblea Legislativa. En la misma comisión fue parada, ¿verdad? La comisión, entonces estaba en la Comisión de Ambiente, allí fue parada. En estas dos oportunidades. En esta oportunidad, entonces la transfirieron a la Comisión de Internacionales. El conocimiento que tengan la Comisión de Internacionales, pues no puedo juzgarlo, pero en esta oportunidad solamente una de las fracciones nos invitó a exponer nuestras razones, las tomaron en cuenta, no todas. La propuesta que hicieron sobre cláusulas interpretativas, no estuvimos de acuerdo, porque las cláusulas interpretativas nunca se pueden oponer a lo que dice el marco de la ley. Entonces, cualquier cláusula interpretativa que se oponga a ese marco, pues no se aprueba. Entonces, con esas cláusulas interpretativas se aprobó sin mayor consulta de otras fracciones. Nosotros en nuestra red siempre hemos estado de acuerdo en presentarnos en las comisiones, en platicar con las personas que los asesoran, pero esta vez ni siquiera nos tomó de sorpresa. Después de haber ido a esa consulta el año pasado, no consulta, sino reunión también por Zoom con uno de los partidos políticos, dejamos de oír y la siguiente cosa fue que ya estaba otra vez aprobada y pasando para la asamblea, para la general, ¿verdad? La asamblea general. Totalmente nos cogieron de sorpresa. No hubo reacciones de los pueblos indígenas, como les digo, de la verdadera representación o una protección o una representación más que no fuera oficial, no oficial de las ADIs. Y de repente encontramos que ya había sido aprobada por una asamblea legislativa que yo quisiera se pudiera hacer una entrevista a los diputados que la aprobaron para ver qué tanto conocen de esto. Claro, muy claro lo que está usted exponiendo. Bueno, veo que no tenemos preguntas. Sven, no sé si hay alguna pregunta en el chat de las personas que están acompañando la actividad. Muy bien, pareciera que no tenemos preguntas de parte de las personas que están acompañando la actividad.
Yo quisiera, bueno, en primer lugar, agradecerle muchísimo a doña Silvia por haber aceptado nuestra invitación y por esta explicación tan detallada, tan minuciosa, tan clara de este tema tan complejo, ¿verdad? Y tan importante para nuestro país. Yo quisiera quizá terminar con algunas reflexiones de carácter más general, con base en lo que hemos escuchado hoy. Me parece en primer lugar que este es un ejemplo muy claro de cómo a veces en la Asamblea Legislativa se tramitan proyectos que tienen implicaciones de muy diverso tipo para la calidad de vida en el país, para el bienestar de las comunidades, para nuestro mismo futuro, y que son proyectos pues que no se discuten en nuestra sociedad de la manera como debieran discutirse. En ese sentido, pues un reconocimiento a la red de coordinación de biodiversidad y las otras organizaciones que han estado atentas al desarrollo a la aprobación de este protocolo, la ratificación, y que han externado sus opiniones y han hecho presencia en la Asamblea Legislativa. Yo creo que como ciudadanía crítica y consciente en general, más allá de este tema particular, deberíamos tener esa actitud de vigilancia de las cosas que se están tramitando y de incidencia en este tipo de procesos. Lo otro que me parece muy claro a la hora de escuchar estas explicaciones que usted nos ha dado es cómo la lógica mercantil lo está invadiendo todo, ¿verdad? En este espacio y en muchos otros espacios, ¿verdad? Es una lógica muy penetrante, es una lógica que se trata de imponer como si fuera la única forma de ver cómo establecer las relaciones entre las personas con el ambiente, etcétera. Y yo creo que hay que tener una actitud crítica ante esa lógica mercantil, una actitud más de rescate de principios centrados en la solidaridad, en el respeto a los bienes comunes, etcétera. El mes pasado tuvimos un foro también aquí en la Alianza por una Vida Digna sobre el tema de cómo se gestiona el agua, y también decíamos ahí que hay un enfrentamiento de visiones filosóficas, ¿verdad? Ideológicas del agua como bien común y el agua como mercancía. Bueno, y aquí estamos también Es igual. en una situación igual. Y luego la otra cosa que en mi opinión emerge de su presentación claramente es esa asimetría de poder, ¿verdad? Que existe a la hora de manejar estas cosas, ¿verdad? Es decir, en este caso una asimetría enorme entre quienes van a usufructuar con estos recursos y las comunidades que van a proveer los recursos, pero cuyos beneficios están muy en entredicho, ¿verdad? Entonces, nuevamente vemos aquí, como en tantos otros aspectos de la vida nacional, esas asimetrías de poder, esas asimetrías en cuanto a los beneficios que nos deben hacer pensar también críticamente sobre este tipo de situaciones. Aquí tenemos un comentario, un segundito. Don Héctor Ferlini nos comenta: es importante y necesario realizar un esfuerzo colaborativo para difundir más ampliamente este tema. El medio digital Surcos estará en disposición de colaborar en este sentido. Entonces, tal vez la sugerencia, doña Silvia, para usted y su organización es si pudiera elaborar algún documento resumido, digamos, incluso infografía, que pueda ser divulgado a través del medio digital Surcos. En ese sentido, es una invitación que les hacemos para que lo consideren, porque es un tema que realmente merece divulgarse más en nuestra comunidad, más ahora que ya volvió a la corriente legislativa. Sí, creo que yo le envié un cuadernillo dentro de la Alianza Biodiversidad de la que forma parte nuestra red, que es una alianza latinoamericana muy fuerte de 20 y tantos años de trabajo. Hicimos una serie de cuadernillos en donde tratamos muchos aspectos de la propiedad intelectual. Entonces, en el cuadernillo 2 es el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. Por supuesto que es solamente un material de divulgación, ¿no? Una cuestión casi como de poner alerta y suscitar el interés para la profundización del tema. Nosotros tenemos varios artículos, ¿verdad? Escritos desde hace rato, el Tratado de Nagoya y los genes humanos, que yo creo que nadie sabe que los genes humanos también están transándose en estas cuestiones, aunque casi nadie lo trata, ¿verdad? Entonces, sí tengo varios artículos que podría incluso mandárselos. Aquí tengo otro que dice: el Protocolo de Nagoya abate la piratería o solo la legaliza. Son artículos pequeños de 10, 12 páginas, artículos de divulgación.
que con muchísimo gusto compartimos, porque de eso se trata nuestra contribución, ponerla al servicio de lo que sabemos y de lo que hemos estudiado, de los conocimientos que hemos recibido de intercambios con los pueblos indígenas, con las comunidades campesinas, y mal haríamos en no compartir lo que sabemos fruto de ese trabajo. Excelente, doña Silvia. Vamos entonces a través del medio digital Surcos a divulgar estas informaciones que ustedes han elaborado para generar más información y más conciencia sobre esta situación que se está presentando. Nuevamente le agradecemos muchísimo su presencia, la excelente presentación que nos ha dado, la información que nos ha suministrado, las reflexiones que esto ha provocado. A las personas que están escuchándonos les indicamos que este foro va a colocarse en la página de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que ahí se podrá seguir viendo y compartiendo con otras personas y otros sectores. De manera que muchas gracias, doña Silvia, muchas gracias a Sven por el apoyo técnico para esta actividad y muchas gracias a todos y todos ustedes por habernos acompañado esta tarde y esta noche. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.